7/7/2022. Jueves. Se nos fue la semana. Entonces, Salgado López. Osorio. ¿Cuál es tu otro apellido, Osorio? Osorto Flores, ingeniero. ¿Cómo se llama? Osorto Flores. Osorto. Flores. Santos Reinaldo Osorto Flores. Reyes Castillo. Castillo. Leo RH. ¿Qué quiere decir RH? Leo, ¿qué quiere decir RH? Romero de Herrera. Romero Herrera. Se fijan que yo pregunto cuando no sé. Así pregunten ustedes, no tengan. Ángeles Joan Castillo, y ese ni foto le puso. Castillo. ¿Cuál es tu otro nombre? ¿Ángeles? Funes. ¿O Ángela es? Ángeles Joan Castillo Funes. Funes. Varón, ¿verdad? Ángeles. No, soy mujer. Femenino. Femenino. Ángeles. No sería Ángela. Porque yo tengo una compañera que se llama Ángela. Pero a usted le pusieron Ángeles. Sí, Ángeles Joan. Y Joan casi es el nombre como de hombre, ¿verdad? Sí, es de los dos. Sí, pero está bien, no hay problema. Como un amigo un profesor que yo tuve que se llamaba Carol, pero Carol quiere decir Carlos. Y entonces dice que cuando estaba en primer año de ingeniería, el profesor dijo, la mejor nota la sacó la señorita Carol. Y se tiraron las grandes carcajadas, todo. Él mismo se hacía risa de su nombre, Antonio Gámez Castellón. Sabrina Moncada Mejía. Ya saben que el martes es el examen de ustedes, ¿verdad? A ver, Sabrina. Ya está todo. Marvin ya está. Santo Oscar. Oscar, ¿cómo te llamas tú? A ver, Hernández Santo Oscar, ¿cómo? ¿Cuáles son tus dos apellidos? Hernández Santos. Hernández Santos, sí. Hernández Santos. Santos. El otro se llama Galeano. ¿Y el otro apellido cuál es, Galeano? Galeano Discua. Disco, es que no aparece ahí completo. La otra es Vanegas y el otro. A ver, ¿cómo, Cristal? Vanegas Euseda. Euseda. Canales Euterio, ¿eh? Brian Eleuterio Canales Euseda. Euseda. Y Mejía Funes. Funes con Z. Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14 con el mío. Estamos bien. Entonces, buenas tardes. ¿Qué preguntas tienen sobre soldadura? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para comenzar a explicar otras cosas de soldadura siempre. ¿No tienen ninguna pregunta de soldadura?
No, pero siempre es que se tocaron temas, se tocó todo lo de la soldadura, lean, ahí están en el, ¿cómo se llama? En el grupo aparecen y les agradezco mucho a las señoritas que dieron que participaron, muy amables. Entonces vamos a hablar algunas cositas que para reforzar. Mendoza Mejía, ya está Mendoza, acaba de llegar. Mendoza Mejía. Mendoza Mejía. Mendoza Mejía. Bueno, entonces vamos a iniciar, ya con eso es suficiente. Vamos a compartir pantalla. Si no tiene ninguna pregunta, iniciamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Vamos a esperar. Ya. Antonio, se ve la hoja y se me oye la voz. Sí, se ve y se Sí, ingeniero. Gracias. Ok, entonces vamos a hablar sobre los tipos de soldadura, que no se habló en la clase anterior, o creo que sí se habló, ¿verdad? Entonces, tipos de soldadura, dice. Aunque se dispone tanto de soldadura con gas como con arco, casi toda la soldadura estructural es de arco. Anoten, toda la soldadura es de arco, y fue en el año de 1801 fue un Sir Humphrey Davis descubrió cómo crear un arco eléctrico al acercar dos terminales de un circuito eléctrico de voltaje relativamente alto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Fue de mayor importancia para el mundo estructural moderno, pero es interesante saber que mucha gente opina que su mayor descubrimiento no fue el arco eléctrico, sino más bien un asistente de laboratorio, cuyo nombre era Michael Faraday. Ya hemos oído a Faraday. Varios europeos idearon soldaduras de uno u otro tipo en la década de 1880. ¿Cuántos años eso? Hace como 120, 130 años, o estoy equivocado, con el arco eléctrico. Mientras que en Estados Unidos la primera patente para soldadura de arco fue a favor de Charles Coffin de Detroit en el 1889. Faltaban como 11 años para 1900. Entonces, como pueden ver, la soldadura ya tiene sus 4 años. La figura que se sigue en este capítulo muestra la necesidad de proporcionar metal de aportación a las juntas que se sueldan para lograr una conexión satisfactoria. Entonces vamos a... se produce en el arco una temperatura que fluctúa entre los 6.000 a 10.000 grados Fahrenheit. Entonces, para reducir a centígrado, yo tengo más idea de lo que son centígrados. Se hace lo siguiente: F, el valor de F menos 32 multiplicado por 5 entre 9. Eso les da la cantidad de grados centígrados. Por ejemplo, son 10.000. 10.000, réstale 32. A ver, alguien con su calculadora ahí. 10.000 menos 32. ¿Cuánto le da? Vamos a agrandar. A ver. Vamos a agrandar un poquito más. Está bueno, yo creo así. 10.000 menos 32. 10.000 menos 32 por 5, no, por 5 entre 9. ¿Cuánto le da eso? Bueno, entonces más o menos para que tenga idea qué le pasaría
a usted a una temperatura de 5000 grados Celsius o grados centígrados, porque fue Andrew Celsius el que inventó eso. Entonces 5000 grados no quedan, bueno, queda nada más, yo creo que no queda, pero ni las cenizas quedan. Es una exageración. 6000. A 6000 réstole 32 y multiplíquelo por 590, ¿cuánto le da? Le va a dar como 3000. Queda 3315.56. Sí, más o menos. Sí, yo lo saqué por conclusión. Si dije, si este es 10.000 y de yo 5.000, entonces más o menos quiere decir los Fahrenheit, los Fahrenheit es el doble de los Celsius. Y los Celsius es la mitad de los Fahrenheit. No exactamente, pero por ahí anda. Entonces, para que tengan idea, pues la temperatura que se utiliza, ¿verdad? Y les dejo para que ustedes se diviertan un rato como leer novedades. Entonces, ya tienen una idea pues que fue en el siglo pasado. Entonces vamos a hablar sobre los tipos de soldadura. Hay dos tipos de soldadura, vamos a ver. Fíjense bien, hay dos tipos de soldadura. Una soldadura que se llama SAP, soldadura de arco protegido, soldadura por arco protegido. Este proceso lo abreviamos con las letras SAP. Entonces, ustedes aquí tienen metal base, ¿verdad? Que sería todo esto. Entonces, esta es una escoria. Están uniendo este con el otro. Este es el charco fundido. Aquí se está, ¿verdad? Este es ¿cómo se llama? Este es esto se llama, ¿cómo se llama? Este se llama el electrodo. Este se llama el recubrimiento. Este es el arco protector. Por eso se llama SAP, soldadura de arco fundido, ¿verdad? Y este es el metal base, o sea, y aquí estamos soldando. Este es el escoria. Si no, algunos que no han visto, si no han visto soldadura, pues entonces hay que quitarle una escoria que queda. Entonces este es el proceso: electrodo, recubrimiento, gas protector, arco y metal base. Le agradecería que lean, porque cuando terminen su carrera a lo mejor les van a dar oportunidad en una empresa de metal, entonces tienen que saber algo. Hay una sociedad, este es un manual, dice, tomado del manual de procedimiento de arco soldado, diseño y práctica. Yo tengo esa nada más que está en inglés, de la Lincoln Electric Company. Bien. Entonces hay una institución que se dedica, la vamos a ver, vamos a buscarla, es la American Welding Society. Vamos a ver, miren, no vamos a hablar sobre soldadura de arco, hay otra soldadura de arco. Este tipo de proceso es la soldadura por arco sumergido. Esta es una soldadura nueva, les recomiendo que la lean. La que se usa más actualmente es la de arco protegido, la soldadura de arco protegido. Esta es la más que usamos nosotros. Esta ya es más avanzada, pero léanla. ¿Bien? Entonces sigamos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. A ver. ¿Verdad? Entonces, miren, este recubrimiento, o sea que cuando ustedes compran el electrodo, entonces, este es la protección. Entonces hay que buscarse un manual para saber qué es lo que tiene esta protección. Bien.
sigamos. Aquí tienen ustedes una soldadura. Aquí está un patín y este es un alma. Entonces están soldando esta parte de acá. Entonces, se calcula, esto se calcula por medio de la fuerza cortante, por medio de la fórmula, que creo que es BQ sobre IB, la fuerza cortante. Inspección de las soldaduras. Cuando ya está soldado hay que inspeccionarla. Aquí está, ¿eh? Cuando se siguen los procedimientos del por la AWS, American Welding Society, ¿verdad? Entonces, y el American Institute Steel Construction. Entonces, estas dos instituciones norteamericanas. En nuestro país no conozco, pero hay. Es el CHOP 8, que viene bastante de esta institución. Entonces, ahí aparece algo de soldadura. Ya. Bueno, decíamos que íbamos a inspección de las soldaduras. Entonces tenemos la inspección visual, o sea, hay que ver. Entonces, solamente cuando ya la persona tiene experiencia, ¿verdad? Entonces uno ve si la soldadura es bien bonita, o sea, es corrida y no tiene ninguna intermitencia, ¿verdad? Entonces se dice, pero hay que quitarle todo el arco protegido. Entonces, pero hay personas que tienen una gran experiencia, incluso ingenieros, que han trabajado muchos años y entonces aprenden. Yo trabajé como unos 4 o 5 años, pero no tengo gran experiencia, pues, pero lo único que tengo es que con solo ver, yo veo si la soldadura está bien bonita. Si la soldadura se mira bonita, quiere decir que está, pero si tiene un pegostito intermitente, un pegostito, eso está mal, hay que hacerlo de nuevo. Entonces tenemos la inspección visual. Después sigue otra inspección, líquidos penetrantes. Pero entonces algunas veces se mira muy bonita, pero no sabemos cómo está, cómo quedó entre la unión del metal con la soldadura. Entonces se usan líquidos penetrantes, delineándola en forma visible al ojo humano. Dice, diversos tipos de tinturas pueden extenderse sobre la superficie de soldadura. Estos líquidos penetran en cualquier defecto, como grietas que se encuentran en la superficie y sean poco visibles. Después de que la tintura ha penetrado en la grieta, se limpia el exceso de esta y se aplica un polvo absorbente, el cual hará que la tintura salga a la superficie y revelará la existencia de la grieta, delineándola en forma visible al ojo humano. Una variante de este método consiste en usar un líquido fluorescente que una vez absorbido se hace brillantemente visible bajo el examen con luz negra. Entonces, líquidos penetrantes. Tenemos películas magnéticas, ¿verdad? Solo voy dejando los títulos. La prueba ultrasónica, pero se necesita un equipo bien especial que casi nadie, aquí en Honduras no hay. Después, procedimientos radiográficos, ¿verdad? Para saber, es importante saber si la soldadura está bien hecha, ¿no? Después, clasificación de las soldaduras. No sé si tienen alguna pregunta en los procedimientos, pero esto es importante. Por ejemplo, si van a ser ingenieros supervisores o van a ser ingenieros de estructuras metálicas, tienen que saber, y por favor lean, y les voy a pedir un favor, no vayan a decir no me acuerdo de nada, no sé nada. Ahí ustedes tienen que estudiar por su cuenta. Si ahorita que estamos dando el curso no estudian esas cosas, pues, entonces cuando busquen un trabajo y le digan ingeniero, lo contratamos para que trabaje como jefe como ingeniero de proyectos de esta empresa, para que
vea la supervisión, para ver la fabricación de estructuras, porque recuerde que hay fabricación, hay montaje, hay traslado y hay montaje. Entonces, lo que le interesa, entonces tiene que agarrar su libro y tiene que ponerse a leer, porque eso que dicen, no, figúrese que cuando estuve en la universidad no me enseñaron eso. La universidad no le pueden enseñar todo, porque la universidad, solo que pase unos 10 años en la universidad, a lo mejor aprende un poquito, pero la única manera de aprender en la vida es en el campo, no hay otra solución. Por ejemplo, los que estudian en el Zamorano, ellos usan una técnica que se llama aprender haciendo. Lo que les enseñan hoy, al día siguiente, tienen que ir al campo a practicarlo. Entonces, ¿cuál sería aquí? Que lo que enseñé hoy, después un maestro o un ingeniero especialista en soldadura se los lleve con una máquina y los ponga a ver soldar y a soldar, ¿verdad? Esa sería una solución. Ahora, he observado también que nadie casi va a hacer la práctica empresarial a una empresa de soldadura, solo nada más a empresas de concreto y de proyectos. Voy a hablar eso con la persona que se encarga de eso, que esta vez manda a unos 5 que vayan a empresas de hierro, o sea, empresas que producen metal, para que aprendan bastante sobre metal, ¿verdad? Y algún día a lo mejor el otro que me reponga a mí, entonces lo llame para que dé alguna conferencia. Bueno, sigamos. Entonces vamos a ver clasificación de las soldaduras, tipos de soldadura. Bueno, entonces tenemos este tipo de soldadura. Esta soldadura se llama de filete. ¿Ven? Aquí está. Es la soldadura que más se usa. Esta soldadura se llama soldadura de ranura. ¿Ven? Se une por medio de una ranura. ¿Ven? Después tenemos soldadura de tapón, ¿no? Después soldadura de filete, soldadura de muescas, sería esta, ¿verdad? Entonces, tipos de soldadura. Esto es importante, que ustedes lo conozcan, lo lean y lo vean en la vida real. Después tenemos los esfuerzos permisibles en la soldadura. Tipo de soldadura y esfuerzo. Esfuerzo permisible, resistencia requerida de la soldadura. Soldadura de ranura de penetración completa. Tensión perpendicular al área efectiva. Esfuerzo permisible igual a la del metal base. Composición perpendicular al área efectiva igual a la del metal base. Entonces, como pueden observar, esta soldadura, este tipo de soldadura es igual. Lo que soporta la soldadura soporta el metal base. Sigamos. Ustedes lean, por ejemplo, por favor, denle una leidita a soldadura de ranura de penetración parcial, soldadura de filete, constante en el área efectiva, 30% de la resistencia nominal a tensión del metal. Esta es la que más se usa en la vida profesional, en la vida general, pero solo nada más usamos el 30% del esfuerzo. Si, por ejemplo, dice electrodo es 70 son libras por pulgada cuadrada, 70,000. A ver, es 70,000 libras por pulgada cuadrada, solo usamos el 30%. Entonces solo usamos 21,000 libras por pulgada cuadrada. Entonces es difícil que esa soldadura falle porque no se usa todo el esfuerzo. Solo se usa el 30% del esfuerzo. No sé si me estoy explicando. Antonio, ¿me expliqué en eso? Lo podría repetir, ingeniero, la verdad no entendí bien. ¿Cómo dice? Si lo podría repetir, la verdad no entendí bien esa parte. Sí, de que si usted tiene un electrodo que tiene 70,000 libras por pulgada cuadrada, entonces ese 70,000 libras por pulgada cuadrada solo va a usar el 30%. Entonces multiplica 30 por 70,000, da 21,000.
entonces solo va a usar 21.000 libras por pulgada cuadrada, no usa el resto. Asumamos que nos diera 20.000 libras por pulgada cuadrada, entonces 50.000 libras por pulgada cuadrada no se usa con la soldadura de filete, y es la que más se usa, la soldadura de filete. Entonces hay bastante pérdida. Por eso hay que leer bastante, pero generalmente la mayoría de las empresas usan la soldadura de filete. Ahora sí me expliqué, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora vamos con las posiciones. Entonces yo les decía que hay diferentes posiciones y que todos los electrodos, por eso dice E60, E70, 13, ¿verdad? Hay S1 quiere decir cualquier posición, y el 3 quiere decir el tipo de envolvente que lleva el electrodo. Puede ser E70, 22. Entonces, el 2 es el tipo de posición y el 3 es el tipo de envolvente, o sea, el recubrimiento del electrodo. Por eso cuando uno trabaja en una empresa que se dedica al metal, uno tiene que buscar cómo conseguirse un manual de electrodo para saber qué tipo de electrodo utiliza. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba con INSA, yo investigué, porque yo había trabajado más que todo con concreto, ¿verdad? Entonces tuve que investigar, leer, y con la práctica y la teoría, pues entonces uno va aprendiendo, y ahí va. Entonces, es un proceso. En 4 años no se aprende ingeniería. Perdonen. En 4 años pasarán 15 años y está todavía uno en etapa de aprendizaje. Pasarán 20 años y está en etapa de aprendizaje. Y nunca jamás termina de aprender. Entonces, aquí tenemos los tipos de soldaduras. Soldadura horizontal. ¿Sí? Soldadura horizontal. Entonces, este es un tipo de electrodo que hay para soldadura horizontal. Entonces, pero si se compra el tipo 1, ese le sirve para varios tipos de soldadura. Este se llama soldadura vertical. Ahí está. ¿Vean? Entonces, el electrodo el electrodo, hay electrodos que no se puede soldar verticalmente porque tiran mucha chispa. Soldadura vertical, entonces este es un electrodo que debe tirar poca chispa, ¿ya? Porque usted está soldando verticalmente, entonces si está soldando verticalmente y le cae el porción de chispa, porque un electrodo para cualquier posición lo va a quemar todo, ¿no? ¿Ya? Después, esto es una soldadura horizontal, esto es una soldadura plana, ¿ya? Esto es una soldadura sobre cabeza. Usted está viendo para arriba y aquí está la unión, ¿no? Entonces, usted tiene que ver qué tipo de electrodo va a usar, ¿no? Por ejemplo, después aquí tiene soldadura a tope. Son 2 láminas que se unen y ahí está el tope, ¿no? Se le hace un saquecito aquí, otro aquí y se llena de soldadura. Esta soldadura ya sabemos que es soldadura de traslape. Después tenemos esta soldadura, ¿cómo sería? Esta soldadura es soldadura de filete, ¿no? Es para unir un arma con un patín. Esta es una soldadura de borde, ¿no? Y esta es una soldadura de esquina. Ya, eso lo tienen en su texto ustedes. Entonces, hay que darle una repasadita a todo eso, además de lo que explicaron anteriormente, ¿no? Las soldaduras también pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de junta usada: a tope, traslape, entén, de borde, en esquina. Estos tipos de juntas se muestran en la figura.
símbolos para la soldadura. Entonces ustedes van a ver un plano. Bueno, aquí están los símbolos, ¿no? Aquí tenemos la soldadura de filete, la soldadura posterior, tapón o ranura, cuadrado, y aquí tenemos en B, en bisel, en U, en Q, en J, y así sucesivamente. Véase American Welding Society, A2486, para otros símbolos básicos y complementarios de soldadura. Entonces, hay que aprender también eso. Ahora tenemos aquí cuando uno viene y hace este triangulito para una unión. Entonces, mire, esto quiere decir en todo el borde, quiere decir soldadura, todo alrededor, dice, todo alrededor. Esto que está aquí quiere decir que es soldadura de campo. Esto que está ahí, paso, espaciamiento de soldadura en pulgadas, y así sucesivamente. Hay que ir leyendo, ¿no? Hay que ir leyendo todo. Entonces la flechita, clic, y se pone acá, y aquí en este punto se quiebra para indicar que va a haber una soldadura. Dice, la flecha conecta la línea de referencia al lado cercano de la junta. Usa un quiebre como en A o en B para significar que la flecha señala el elemento de la junta que debe prepararse con algún tipo de bisel, ¿verdad? Aquí te ponen las especificaciones, proceso o otras referencias. La cola se omite cuando no hay referencias. Entonces se evita la cola y solo se pone nada más lo otro. Pero cuando hay especificaciones, por ejemplo, electrodo S6013, entonces se pone la cola y aquí se pone el nombre del electrodo, ¿verdad? Aquí se hace esto, y después se pone aquí, quiere decir que todo el perímetro, y quiere decir que es soldadura de campo. Si no va esto, ¿qué significa? Que la soldadura es de taller. Bien. Denle una leidita. Hay que leer. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí quiere decir que no hay especificación, ¿no? Entonces, aquí tiene usted la soldadura de filete sobre el lado cercano. Este angulito quiere decir que es de filete, ¿ya? Y entonces, y son 6 pulgadas y es soldadura de 1/4. Este es de media. Filete de media, es en el lado lejano de 2 pulgadas de longitud a cada 6 pulgadas entre centros soldados intermitentemente. ¿Esta soldadura qué le significa? Esto significa que usted coloca 2 pulgadas aquí y deja 6 pulgadas. Después coloca 2 pulgadas y después deja 6 pulgadas sin soldar. Después 2 pulgadas y después 6 pulgadas sin soldar. ¿Bien? Den también una leidita, una cosa bien elemental, solo es nada más leer, pero este es el símbolo. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio. Bien. Permítanme. Ya les voy a decir dónde está el ejercicio. Vamos a la página 375. Vamos a ver la página 375. Pues aquí está, miren, esto es importante. Los electrodos para la soldadura por arco protegido se designan como E6020. E6020. Este sistema de clasificación, la letra E significa electrodo y el primer conjunto de dígitos 60, 70, 80, 90, 100 o 110 indica la resistencia mínima última a la tensión nominal de la soldadura en kip por pulgada cuadrada o en libras por pulgada cuadrada. En kip, 100 kip, porque aquí quiere decir 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 110.000. Los 2 dígitos restantes designan el tipo de recubrimiento que debe emplearse con un electrodo específico.
¿verdad? Que serían estos dos. Entonces dice E7013. Quiere decir que electrodos de 70.000 libras por pulgada cuadrada, uno que se puede soldar a cualquier lado, y el 3 quiere decir que lleva un tipo de recubrimiento de tungsteno o quién sabe, y lleva otras cosas más. Eso hay que verlo en el manual o preguntarle al que fabrica al que vende la soldadura. El que vende la soldadura va a decir, no sé. Entonces lo que tiene que hacer, entonces dígale, enséñame el manual, por favor. Y entonces usted busque la soldadura que anda buscando, ¿verdad? Lean, por favor, todo esto. Ahí está ya, en 2 palabras se lo expliqué yo. Después tenemos esto. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? A ver, Hernández Santos, Galeano Disco, Canales Uceda. ¿Tiene alguna pregunta, Canales Uceda? ¿O le entiende bien a todo? No contesta, Canales Uceda. Yo creo que ya se escondió. A ver, Mejía Funes. Mejía Funes, ¿tiene alguna pregunta? No, ingeniero. Ok. Está bien todo. Lean, hay que leer. Bueno, los tamaños mínimos de soldadura de filetes. Dice, dice el espesor de material de la parte unida con mayor espesor. Hasta 1/4, inclusive el tamaño de la soldadura tiene que ser 1/8. De 1/4, de 1/4 a media pulgada tiene que ser 3/16. De media a 3/4 tiene que ser 1/4. Ese es el tipo el espesor eso es el tamaño mínimo de la soldadura. Y mayor de 3/4, 5/16. Fuente dice Instituto Americano de Construcciones de Acero o Manual de Construcciones de Acero. Diseño del Manual de Construcciones de Acero por esfuerzos permisibles. 9ª edición. Chicago, IS 1989, tabla 12.4, página tal. Realizada por el Instituto Americano, ISC. Quiere decir Instituto Americano de Construcciones de Acero. Entonces, fíjense bien. Nosotros tenemos un problema. Por ejemplo, cuando vamos a soldar, por ejemplo, canaleta. La canaleta es de 1/16 de pulgada. Y si ustedes observan aquí, no hay ninguna soldadura de 1/16. Entonces, la menor es de 1/8. Esa es la menor. Entonces, quemamos el metal por eso. Se queman. ¿Bien? No hay soldadura. Entonces hay que ver eso. Yo siempre he preguntado, soldarlo, me decía mi jefe que sabía mucho en eso. Le decía, mire, pero si aquí dice 1/8 y me da electrodos de 1/8, es 7013 de 1/8, y yo tengo lámina de 1/16, ¿cómo la voy a soldar? O sea, no es correcto. Sí, me decía, pero hacerlo. Decirle al soldador, decía que pegue y rápido quite el portaelectrodo para que no caliente mucho la canaleta. Ahí tenemos nosotros un problema. Aquí hay un problema, ¿verdad? Y ese no es problema nuestro. Por eso entre veces quedan todas chamuscadas. Entonces hay que, como ya están pintadas, hay que de nuevo esperarse, limpiarlas nuevamente y volverlas a pintar. ¿Ya? Ahí lo van a ver ustedes cuando estén haciendo los trabajos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de soldadura. Aquí está. Aquí tenemos, dice, determine la fuerza permisible que puede aplicarse a una soldadura de filete de 5/16 de 1 pulgada de longitud usando el proceso de arco metálico protegido, SAP.
soldadura de arco protegido. Entonces se hace así, miren. La garganta tiene 0.07. Siempre utilizan 0.77 multiplicado por un 16, que sería lo menor, el espesor menor, por 0.30 por 0.70. Entonces quiere decir que un 16 de soldadura tiene 928 libras por pulgada de longitud. O sea, una pulgada de longitud soporta 928 libras. ¿Y cómo se obtiene? Multiplicando 0.07, que es la garganta, por un 16, por el 30% del esfuerzo. Entonces, 0.30. Yo creo que aquí tendríamos, sería aquí por pulgada cuadrada, porque aquí sería 70.000. O sería 70.000. A ver, hacerme un favor, Antonio, multiplicar 0.77 por un 16 por 0.30 por 70.000. ¿Cuánto te da? Ahorita, ingeniero. Da 927.94. Ahí está. Pero lo multiplicaste por 70.000, ¿verdad? Sí, por 70.000. Sí, entonces ahí, aquí donde dice 70, pongan 70.000. Bien. Entonces, 900, ¿cuánto te da? 927.94. Sí, 928 libras por cada. O sea, que una pulgada de soldadura de un 16, entonces tiene 928. Si fuera 216, ¿cuánto sería cuánto soportaría la pulgada? Solo multiplicar 928 por 2. Porque como es 216, Da 1855. y así sucesivamente. Y si fuera por 5, ¿cuánto sería? Multiplicar 928 por 5. $4,639.69. 4.639. 69. Sí, aquí da. Dividirlo entre 1000, ¿cuánto te da? $4.64. Ahí está. Pero aquí lo hacen así, ¿ve? Dice, el espesor de la garganta efectiva va a ser 0.77 por 5.16. Entonces eso da, dice, 0.22, una pulgada. Después dice, resistencia permisible, 0.22, 1, que es aquí, por 0.30, que es el 30% del esfuerzo, que sería 70 kip por pulgada cuadrada. ¿Ya? Y eso da 464. Si vos le pones 70.000, entonces daría 4.600 lo que le da Antonio. ¿Cuánto te da, Antonio? 4.639.69. Sí, entonces si lo divides entre 1000, ¿cuánto te da? 4.64. Ok. Entonces ya estamos bien claros en eso. A ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Antonio? ¿Algo que no esté claro? Todo claro. Dice, un 16 de pulgada, lo que soporta son 928 libras por pulgada. Y aquí donde dice 70, poner 70.000. El punto 77 es constante, dijo, ¿verdad, ingeniero? ¿Cómo? El punto 77. Siempre. Sí, es que es la garganta. Había que explicarle eso. Siempre, porque es la garganta. Entonces se multiplica por el seno. El seno de 45, ¿cuánto es, Antonio? ¿Tenés la calculadora ahí? Saca el seno de 45. Ahorita, permítame, ingeniero. Yo creo que es el coseno. Si no te da el seno, debe ser el coseno. Sí, es el seno de 45. Sí, el seno de 45. Entonces te da 0.77 el seno de 45 grados.
Entonces, por eso siempre se multiplica por 0.77. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Proceso de arco sumergido, dice. Entonces, este es el espesor de arco protegido. Proceso de arco sumergido. El de nosotros es arco protegido. El de arco sumergido no lo vamos a hacer porque no nos toca. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, determine la resistencia permisible en la conexión mostrada en la figura 13.3. Considere esa cerda 36 electrodo E70. Las filetes serían de 7.16 pulgadas. Mostrados se hicieron mediante el proceso SAP. Sería soldadura de arco protegido. Entonces, veamos. Tenemos aquí figura. ¿Qué figura dice que es? Figura 13.13. Ahí está. Entonces tenemos una placa, tenemos otra placa y entonces queremos calcular P. Esta placa es de 3/4 de espesor por 8 pulgadas de largo. Esta placa no dice cuánto es, pero vamos a soldar 6 pulgadas más 6 pulgadas más 8 pulgadas. 6, 6, 12 más 8, 20. 20 pulgadas son aproximadamente. Y ahí tenemos, y dice que eso te significa que es de filete. Y quiere decir que es de 7.16. Entonces, ¿cuánto vamos a sacarla? Vamos a ver cuántos metros lineales. ¿Cuánto es P? Vamos a calcular P. Entonces, ¿cómo calculamos P? Calculamos P de la siguiente manera. Decimos, espesor de la garganta, 0.70, 7 por 7.16, eso da 0.39. Resistencia de la soldadura por pulgada, 0.39 por 30 por 70, da 6.48,9 kilolibras por pulgada. Eso es lo que soporta 7.16 de pulgada. La resistencia permisible a tensión de la soldadura, 20 pulgadas, porque serían 6 más 6, 12 más 8, serían 20 pulgadas. Entonces ponemos 20 por 6, 48,9 da 129,8 kilolibras. O sea, lo que soporta esas 20 pulgadas son 129.800 libras, ¿verdad? Entonces, eso sería la soldadura. Vamos a ver cuánto soporta el metal. Entonces, la resistencia permisible a tensión de la placa sería 3/4 por 8, que sería el área, multiplicado por el 60% de 36, porque es acero a 36.000 libras por pulgada cuadrada por 0.60, y entonces eso me da 129.6. Entonces, ¿cuál vamos a tomar de los dos? El menor. Entonces decimos que la resistencia permisible P será de 129.6 kilos, o sea, 129.600 libras. Entonces ya tenemos nosotros nuestro cálculo. De esa manera podemos decir, si nosotros tenemos aquí, por decir algo, esta es la carga P que nosotros resistimos. Si tenemos 130 libras, entonces hay que buscarse una lámina más grande para darle más soldadura o introducir esta lámina un poquito más y darle, en vez de 20 pulgadas, darle tal vez 22 pulgadas, ¿verdad? Para que sea igual, para que P sea igual a 130.000 libras. No sé si se me entendió eso o hay alguna pregunta. Preguntas, por favor. Después no digan que no. Por favor, después no digan, no le entendí. A ver, Antonio, ¿se le entendió o no se le entendió? Sí, sí se entendió bien, ingeniero. ¿Por qué multipliqué 0.77 por 7.16? El 0.77 es el tamaño. Es la garganta multiplicada por el diámetro, a ver,
por por el diámetro del electrodo. Entonces, lo correcto sería punto .70 por 716 por punto .30 por punto .70 de un solo macanazo. Y eso te va a dar lo que soporta la pulgada de soldadura. Pero aquí lo hacen en parte, punto .70 por 716 da punto .39 pulgadas. Entonces, resistencia de la soldadura dice espesor de la garganta efectiva. O sea, el espesor de la garganta efectiva es punto .39 pulgadas. La resistencia de la soldadura por pulgada sería punto .39 por 30, que sería el 30% por 70. Solo usamos el 30% de los 70.000 libras o de los 70 kip por pulgada cuadrada. Y eso da 6.489 kilolibras por pulgada, ¿verdad? Entonces después, como tenemos 6 pulgadas más 6 pulgadas más 8 pulgadas, serían 20 pulgadas las que vamos a entonces, ¿cuál sería la carga que va a soportar? Entonces solo nada más decimos 20 por 6.489 da 129.800 libras, o sea 129.8 kip. Ahora, si la resistencia permisible, atención, de la placa, vamos a calcularla. ¿Cuánto sería? 3/4 multiplicado por 8 sería 3/4, que sería la dimensión de acá, por 8 pulgadas. Entonces nos da el área. Entonces esa área la multiplicamos por el esfuerzo. Este sería el esfuerzo. ¿Cuánto es el esfuerzo? El 60% de 36 sería como 22, ¿verdad? Entonces, y eso nos da 129.6. Entonces, esto soporta la soldadura y esto soporta la placa. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Lo que soporta la placa. Lo que soporta la soldadura no, ¿verdad? Es cierto que es más. Entonces, aquí va a soportar más la soldadura que la placa. Entonces, lo más probable es que si nosotros jalamos esta placa, ella, si le damos, por ejemplo, si es 129.6 y le damos 150, la placa va a fallar. Y la soldadura también va a fallar después. Pero ¿cuál va a fallar primero? Primero la placa y después la soldadura. ¿Me explico? Pero esto es lo más que se puede tensar. No se puede tensar más. Bueno, entonces hay más problemas y más. Hay una serie de problemas más, pero ya llegamos al final, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar de compartir. ¿Me permiten dejar de compartir? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces, denle una leidita y donde nos vemos, no, ya no nos vamos a ver, nos vamos a ver la próxima semana, el jueves, es el examen a las 4 de la tarde. En documentos, ahí está ya el examen, ya lo puse, en documento y lo sacan de documento y en la PBA le voy a poner el segundo examen parcial del segundo periodo y ahí lo introducen y eso es todo. Tiempo, voy a dar el tiempo como son cuatro preguntas, bueno, le voy a dar unos 3 horas. ¿Está bueno 3 horas? A ver, Antonio, ¿está bueno? 3 horas. No era el martes el examen de estructura. Ah, sí, yo creía que era análisis estructural, es el martes, hombre. El martes a las 2 de la tarde. El jueves es el de análisis estructural. Yo pensé que ya estaba con estructuras, con análisis 2. No, si los quiere dar 4 horas para el examen, pues mejor. No puedo. No puedo, va a ser 3 horas más que suficiente. Okay. 4 horas. Entre más tiempo es más problemático. Si lo normal son 2 horas, pues, porque la clase, ¿cuánto es lo máximo que dan? Son 2 horas. Entonces son 2 horas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una clase presencial y una clase virtual? Ninguna.
¿Ya? Yo no le hallo ninguna diferencia, lo que estoy viendo aquí, ustedes me están viendo a mí, ustedes me pueden preguntar, yo les puedo contestar. La única diferencia es que yo no puedo escribir entre veces, pero no hay ningún problema, pues. Solo me preguntan y yo se los mando por medio del ¿cómo se llama? Se los mando por medio del grupo. A ver, Carlos, ¿cómo lo ves? 3 horas está bueno. De las 2 a las 3, de las 2 a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde. 1, 2, 3 horas. Que dilaten media hora en cada ejercicio. Entonces, en 2 horas hacen los 4 ejercicios. Y les queda 1 hora todavía para pensar, para tomarse un vaso de agua, refrescarse. Y después los mandan. ¿Cómo lo ven? Está bien. Bueno, entonces nos estamos viendo entonces. ¿Y usted, Antonio, está satisfecho? Al que no he visto, no es que ese está en diseño. Sí está en diseño estructural, Orlen. Ya Orlen, ustedes no lo conocen. Ahí vienen unos muchachos, como nunca abren la, ¿cómo se llama? Cámara. Abren la cámara, como nunca abren la cámara, yo no los conozco, ahí vienen entre veces y me dicen, usted nos dio clase y ahorita andamos, me dice, ya gestionando los papeles porque ya nos vamos a hacer la práctica empresarial, me dice. Otros van a hacer investigaciones. Pues un placer conocerlos, le digo, porque no los conocí. Solo nada más, una foto es la que conozco. Y entre veces hay una foto que las ponen cuando eran jóvenes, pero hay señores que ya tienen más de 50 años y están sacando la carrera de ingeniería. Pero ponen la foto cuando ellos tenían tal vez 23 años, 25 años. Entonces se miran jóvenes, entonces uno los ve aquí jóvenes, pero cuando ya los ve en la vida real ya son unas personas de edad, ¿no? Ya se están graduando en porción de señores de 50, de 40, de 45. Así es que hay que estudiar porque no, esos señores les van a quitar las chambas. Va pues, hombre, nos estamos viendo. Nos vemos en la clase la clase de análisis 2. Bueno, nos estamos viendo, a ver si ya no hay más preguntas ni nada, pues entonces hasta aquí llegamos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero.